Entonces, este orgullo llevado a este grado tan sumamente superlativo, por supuesto que nos va a afectar mucho pulmón, ¿no? En ese sentido, y esta es una emoción interna que, por supuesto, nos va a fastidiar bastante lo que es nariz, garganta y pecho, ¿no? Porque precisamente hay de una forma o unos límites más o menos controladitos, por supuesto que nos va a dar un grado de salud en cuanto a ese elemento metal, a ese pulmón, precisamente lo va a hacer de una manera pues bastante buena, pero cuando ya ese orgullo o esa faceta, digamos así, o ese pecado ya es digno de pena, por supuesto que vamos a tener ese castigo o esa pena antes de otros juicios, precisamente en nuestro pulmón y en nuestra garganta, ¿no? En ese sentido. Otro de los pecados capitales o importantes, pues puede ser la avaricia. Entonces, avaricia, como ese deseo excesivo por acumular materiales o demasiado apego pues, a las riquezas materiales, ¿no? Parece ser que ahora tengo yo mucho orgullo, ¿no? Parece porque estoy tosiendo, picando la garganta de esta manera. Bueno, independientemente de eso, avaricia decíamos que es ese deseo excesivo, ¿no? Por acumular material. Entonces, todos podemos tener la imagen o imaginarnos pues una figura de un avaro. Esta persona, pues muchas veces, bueno, pues podemos tener dos tipos, ¿no? Para no fastidiar a nadie, quiero decir, o que nadie se sienta por aludido, ¿no? Sino que esta persona, pues sumamente gorda, pues una buena barriga, pues siempre con un chaqué y con su reloj de oro aquí colgado, fumando un buen puro y pues con el pecho precisamente un poco más bajadito. Entonces nosotros decimos siempre, por esos términos de acupuntura, que esa persona tiene exceso de materiales. ¿Pero por qué? Lógicamente porque traga muchas cosas, quiero decir, traga por un exceso de estómago en ese sentido, ¿no? Cuando después de comer tanto y acumular tanto material que podemos percibir, tanta comida, pues parece ser que estómago e intestino se engorda y ya no es capaz de verse ni la puntera de los pies, ni es capaz de abrocharse los cordones de los zapatos, ¿no? Entonces es cuando decimos que ese exceso de estómago o ese elemento de tierra es capaz de estar machacando a ese elemento agua como era vejiga, y evidentemente pues así lo va a hacer. En ese sentido, por la parte de delante, ese meridiano de estómago que tanto material físicamente es capaz de estar acumulando, por supuesto que va a machacar pues esa bolsita que está un poquito más abajo, ¿no? Como es el aparato urinario fundamentalmente, o ese reservorio que es la vejiga. Entonces, claro, en ese sentido, pues ya a pesar de tener tantísimo material, pues ya va a afectar sobremanera a esa vejiga, y también va a afectar muchas veces, bueno, y así es, ¿no? Estas personas así, que mucha barriga, pero sin embargo pito, en ese sentido, pues parece ser que está un poco bastante disminuido, vamos, una impotencia funcional, ¿no? Cuando decimos, sí, se traga mucho, pero poca fuerza en ese otro sentido, ¿no? Y evidentemente así es. Eso en cuanto por la parte anterior, pero en cuanto a ese meridiano que hablábamos de vejiga por la parte posterior, en ese sentido aquí va a tener mucha hipotensión, es decir, que no se le tensa demasiado, pero por la parte de atrás, cuando hay ese acúmulo grande, aquí tenemos muñequito que hoy no lo hemos traído, decíamos que, bueno, por la parte anterior, por ese exceso de ese estómago y ese intestino, va a afectar a esa vejiga, y por supuesto, una vez afectada, presionando, esta vejiga va a repercutir muchísimo, pues a nivel sanguíneo, pues a nivel de esos cuerpos cavernosos, ya físicamente hablando, le va a producir, como decíamos, esa impotencia de ese miembro, ¿no? Y por supuesto esos trastornos en vejiga, pues ya incluso pues en la forma de orinar,
pues trastornos de que se tiene que levantar por la noche, pues adenomas por aquí, por allá, tumorcitos, etcétera, de las etcéteras. Y por la parte de atrás, esto es como órgano, y por la parte de atrás, en ese meridiano de la vejiga, aquí va a haber muchísima tensión, precisamente por esa afectación orgánica se va a manifestar también precisamente en ese meridiano. Entonces, en ese cruce de esos meridianos tan positivos, pues lo que iba a producir va a ser una hipertensión. Entonces, ya podemos tener más o menos pues esa imagen de estas personas ávaras en cuanto a esa acumulación de material. Buenos comedores, buenos bebedores, buenos acumuladores, etcétera, de las etcéteras, ¿no? Y sin embargo, por ese mismo acúmulo de esos materiales, si decimos que la persona es cuerpo y es espíritu, o es material y es energía, al haber tantísimo material, esa energía la verdad es que no va a tener capacidad para remover todos esos materiales y se va a manifestar, bueno, por el cuerpo, aparte de esa vejiga por delante y por detrás, pues dedos gordos de los pies. Ya hemos hablado un montón en ese sentido, ¿no? También su vida no vale pues, la del típico avaro enjuto, no vale ni su salud, o más que nada respecto al dinero que debería pagar por pagar a su médico que cuidase su salud en ese sentido, ¿no? Son unas personas que miedosas, bastante emotivas de ayer, y preocupadas, por supuesto, por el mañana, ¿no? Entonces, esas emotividades o esas lágrimas de cocodrilo que tantas veces hemos escuchado, quizá corresponden a estas personas así, ¿no? O estas personas que pecan de esa manera y que luego van a penar de esta otra, ¿no? El acúmulo para ellos es quizá la mejor defensa, precisamente para organizar siempre ese futuro. Y por supuesto, antes de que les llegue pues todo el juicio, pues quieren endulzar su propio fin por ese sentido de culpabilidad, ¿no? Pues quizá haciendo alguna pequeña obra, pues al final de sus días, precisamente para intentar comprar un billete de primera, pues que le llegue o que le lleve pues, digamos, a ese séptimo cielo, ¿no? O al sexto o al quinto, sabe Dios. Y al final dicen que, bueno, ya cuando después de estos últimos días, cuando han llegado a esa pequeña conclusión, hombre, la verdad es que ¿para qué he querido tantas palancanas de oro? Pues para escupir en ellas mi propia sangre, ¿no? Muchas veces. O también han dicho, dicen, bueno, la verdad es que solo voy a conservar en esta vida o bien lo que no he ganado o bien lo que he perdido, que por lo menos está inmerso o me va a llevar con eso esa idea, ¿no? Ahora, pero que todo lo demás, pues las cosas que yo acumulé de una forma tan sumamente celosa, pues eso por supuesto no me lo voy a llevar y eso ni se va a conservar eternamente. Pero esa cuestión de la imaginación de lo que yo perdí por ese recuerdo, o bien de lo que no gané, es lo que sí que voy a conservar casi hasta toda mi eternidad. Entonces era cuando estos ávaros pues siempre han sido así, ¿no? En el sentido de que más o menos por las fases de la vida, cuando tenían iban a cuatro patas, pues les gustaba pues acumular quizá pues o bien juguetitos o sobre todo pasteles, ¿no? Cuando ya andaban solamente a dos patas, pues yo qué sé, de los 20 a los 40 años o a los 50 años eran capaces de acumular amantes o acumular ambiciones. Y ya cuando pasaban de los 60, muchas veces ya el acúmulo ya no eran pasteles, ni ambiciones, ni amantes, sino que sencillamente acumulaban ya pues avaricias, Pero cuando esas avaricias ya a esos años, normalmente era invertido el cagar con el escupir, ¿no? En ese sentido eran estreñidos y sin embargo escupían, ¿no? Precisamente por ese ahogo de ese pulmón, precisamente por el sistema que
ayudaba a coger tanto material, ahogaba su propio espíritu, ¿no? Entonces, más o menos, creo que con estas cuestiones, con este pecado capital de avaricia, por supuesto que el acumular de esa manera este espíritu, precisamente pecho y corazón, sobre todo corazón, pues estas personas iban a cumplir su condena en esos últimos años, precisamente a nivel de su propia salud. Después, si les viniese otro regalito, pues otra cuestión, ¿no? Ya para finalizar el programa de hoy vamos a hablar un poquito sobre lujuria, como la lujuria, como aquella persona que, pecando de ella, pues estaba completamente abandonada, pues al pecado de la carne, o abandonada pues a la carne humana, me refiero. Entonces ya decíamos que, bueno, en otras ocasiones, ¿no?, que ese joven obsesionado por el sexo, pues él se convertía en un impotente funcional de mayor, hacía a su mujer una auténtica ninfómana y terminaba siendo un auténtico sátiro irremediable o incurable. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando obedecía a su pene, precisamente al principio tendrá como él, pues la cabeza completamente agachada, ¿no? Es como aquel que decía, una cosa muy graciosa, que decía, ahí tontita, con los caprichos que yo te he dado y ahora no eres capaz de mirarme a la cara, ¿no?, en ese sentido. Bueno, eso supongo que le pasará o nos llegará a pasar a todo el mundo, pero valga esa cuestión de que este tema es un poquito... Parece ser que aquí que nos lo vamos a tomar como un poco como de cachondeo, pero no es tal cachondeo, ¿no?, porque parece ser que hoy es la auténtica moda, ¿no?, en ese sentido. Hoy no voy a decir, ni voy a criticar, ni voy a juzgar, porque no soy quien tampoco, pero de la forma en que se está tomando este tema de sexo, digamos así, o de lujuria, o cuanto más mejor, y aquí no pasa nada, e incluso cuántos profesionales pues están recomendando que haga usted sexo, y cuanto más mejor, porque eso relaja mucho, deja la cabeza estupendamente bien, etcétera, etcétera, e incluso, pues ahora, pues muchas televisiones están dando auténticos golpetazos de timón para adquirir mayor audiencia, metiendo precisamente, pues induciendo precisamente pues a estos temas lujuriosos, ¿no? A mí la lujuria en el fondo me da exactamente igual y no tengo ninguna regla moral ni le quiero transmitir absolutamente a nadie ese tema, pero sí que les tengo que informar, porque está completamente demostrado, al menos por la gente que yo he visto, que el que aprieta mucho con el sacro se llega a cargar esos dos huesos fundamentales, y luego iremos a ella, ¿no? ¿Por qué? La semana pasada creo que decíamos que de los dos huesos, como decían los Hipócrates, creo, que había dos huesos fundamentales en el cuerpo humano, dos huesos fundamentales, uno que estaba precisamente aquí, esto es el sacro, y otro que estaba pues por ahí metido, ¿no? Por ahí apunta un poquitín, por ahí, por la órbita, sale como un trocito, bueno, como parte fundamental de él, ¿no? Como sale un poquito un ala de ese hueso esfenoides, ¿no? Ese hueso esfenoides pues tiene la forma como un murciélago, pues unas alas grandes, unas alas mayores y unas menores, y luego pues tiene una base, un cuerpo donde en ese cuerpecito pues tiene así como cuatro cositas, así unas apófisis clinoides que dicen, y en ese cuerpo o en esa base es donde aposenta esa hipófisis o esa pituitaria o lo que queramos llamar, ¿no?, tan sumamente importante. Entonces siempre decían que cuando uno machaca mucho sacro es capaz de estar machacando su otro hueso fundamental, el sacro como fundamento de toda la columna, digamos la base de todo el espinazo, y por supuesto si aquí estamos apretando demasiado esto va a sufrir pero sobremanera. Y por supuesto decíamos que, bueno, a mí me decía mi profesor que hombre que piensa con el pene, por supuesto no podrá pensar nunca más con la cabeza, o hombre que está de esa manera,
es un hombre peligroso, porque ya no es capaz de está completamente descontrolado, ya no tiene ni profesión ni absolutamente nada. Y si lo que les aseguro, que a mí no me lo decían, perdón, por ninguna cuestión moral, sino sencillamente por lo que eso significaba, y yo creo que ustedes entienden perfectísimamente, ¿no? Es algo así como que cuando ese hombre, el hombre es capaz de dominar esos tipos pasionales, es cuando se convierte en un auténtico señor. Y creo que eso ya se va comprendiendo, ¿no? Aunque ahora un crío con 18 o 20 años me diga, ese tío es gilipollas, pues bueno, pues ya está, ¿no? Cuando tenga ya nuestras edades, y hay alguno de nuestras generaciones que nos está viendo, pues ya entenderá también, o entenderá quizá, sea un poco una cosa un poco más entendible en ese sentido. Es curioso que precisamente cuando este Hipócrates decía que este sacro era fundamental, pues ahí hay un puntito que hay precisamente un punto que se llama pomen. Pomen, bueno, una traducción podría ser algo como para la mujer es un punto muy importante porque es el centro vital del útero, pero una traducción mucho más fina podría ser algo así como la bolsa atontada, ¿no? La bolsa, cualquier bolsa, pues vejiga, el vejiga de la orina es una bolsa, útero evidentemente es otra bolsa, pues el forro testicular también es otra bolsa, y podemos tener unas cuantas más, ¿no? En ese sentido, en ese meridiano de vejiga, precisamente que está este punto, cuando vamos a imaginar un poquito, ¿no? Cuando, si hemos visto alguna corrida de toros, cuando un toro tiene mucha casta, se dicen, y está en la suerte de varas, entonces él está pegando fuerte con la cabeza, está con la cabeza fija, completamente, no sería así, ¿no? Está con la cabeza fija en el peto del caballo y sin embargo está metiendo mucho, parece ser que los riñones, pero en el fondo lo que está metiendo es con el sacro, y cuando la cola esa se pone tiesa como una vela, entonces ahí vemos, bueno, ese toro tiene casta y ese toro tiene fuerza, ¿no? Después cuando aquí ha sangrado ya, por supuesto que toda esta fuerza, porque están sangrando precisamente en ese punto, decíamos, en ese punto de hipertensión que hablábamos en el pecado capital anterior, ¿no? Precisamente en ese punto de tensión, cuando sangra esto, por supuesto esto se relaja y pierde muchísima fuerza, ¿no? Entonces, si vemos a estos animales o vemos a esos ciervos que hemos comentado en muchísimas ocasiones, en esas berreas que son capaces de estar montando a tantísimas hembras, al final de esa berrea, con todo a partir de ese punto pomen que estamos hablando, a partir de estas caderas y de este sacro, toda esta parte se queda como dormida, atontada, por eso se dice que esa bolsa atontada, porque a través de ese esfuerzo que estamos haciendo de esa manera, por supuesto que esa bolsa está atontada. ¿Qué significa atontada? Atontada, pues que ya no es capaz de cumplir su función. Ya no es capaz, ya no retiene tanto la orina, pues cuando podemos ver, ¿no? Hombre, pues estamos en cualquier cafetería, vemos a cualquier señor mayor, se va, uy, este hombre se va, luego viene y enseguida sabemos si ha ido al servicio o no, y enseguida sabemos incluso cómo ha podido ser su vida, ¿no? En algunos aspectos. ¿Por qué? Porque por ahí parece ser que echan unas gotitas de orina y se le traspasan por el pantalón, ¿no? En ese sentido, güey, ese señor parece ser que la bolsa está un poco atontada o tiene cualquier regalito por ahí por la próstata, ¿no? En ese sentido, ese señor le dio bien al sacro, parece ser, ¿no? O es eso, seguro. Entonces, cuando este punto pomen o este hueso sacro o una persona, cuando usa mucho este punto pomen o esta zona de sacro, y es capaz, se decía que se le reblandecía todo el cerebro, más que en el cerebro, esa base del cráneo donde estaba ese hueso esfenoides, ¿no? Entonces ya no es capaz de hilar fino, de tener mucho pensamiento, porque
es que como esa bolsa, pues las otras bolsas parece ser que también están atontados, ¿no? Entonces, por esas pasiones, sobre todo las pasiones estas lujuriosas, no por la lujuria en sí, sino lo que puede repercutirle en su cuerpo y en su salud, que aunque en principio parece ser que no nota absolutamente nada, pues ya con el tiempo ya sí lo irán notando, ¿no? Entonces será capaz de, bueno, ya no tendrá muchísimo remedio, por supuesto que no, ¿no? O cuando esta persona, bueno, yo me acuerdo ahora con estos anuncios que nos daban por televisión, ¿no? Que aquellas personas o aquellos hombres que eran incapaces de ser ingeniosos durante todos los días de su vida, con su mujer, claro, pero les gustaba más quizá decir cosas bonitas, aunque fuera solo de vez en cuando, ¿no? En ese sentido. Entonces, sin duda, este asunto de lujuria pues va a machacar precisamente este punto, por llamarlo así, pomen, ¿no? Su bolsa va a quedar completamente atontada. Entonces, aunque nos intenten vender, creo, estos ambientes lujuriosos o metiendo sexo, bueno, en ese sentido, bueno, podemos decir que sexo y lujuria, por supuesto que va unido, ¿no? Pero en ese sentido, aunque nos quieran vender por mantenernos fijos en una pantalla, por 4 braguitas o 4 slip de chicos majos o chicas estupendas, que por supuesto que están estupendas, pero en ese sentido, incitarnos precisamente a esa lujuria, usted meterá más sacro, después no pensará, e incluso pues la mujer, pues también, para mujer también hay, en ese sentido, esa parte de intestino, pues también, o esa parte de ovarios, o esa parte central de sus órganos sexuales, también tendrán sus regalitos con sus pequeños quistes por ovarios o por ahí. Bueno, en ese sentido, yo creo que por hoy vamos a terminar porque ya nos falta tiempo. Hemos explicado pues 3 pequeños pecadillos capitales con que ya el próximo día seguiremos con este tema. Bueno, ya después de esto, solamente me queda agradecerles la paciencia que han tenido conmigo. Espero que hayan entendido porque me he explicado lo suficientemente bien. Y ya pues solamente me queda darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.